En mi primer año de matrimonio, mi suegra me dijo: Elena, tienes que acostumbrarte rápido al ambiente de esta casa. Yo asentí con una sonrisa. En mi segundo año de matrimonio, mi suegra me dijo: ni siquiera pudiste darme un nieto varón. No sé cómo tienes cara para comer. Me tragué las lágrimas de impotencia junto con la comida. En mi tercer año de matrimonio, mi hija Sofía, que acababa de cumplir 2 años, no podía vestirse sola. Por esa razón, mi suegra le dio una bofetada en la mejilla, y su pequeño cuerpo fue arrojado contra el zapatero de la entrada. Me di la vuelta. Miré a mi esposo, que estaba sentado en el sofá en silencio. Él ni siquiera despegaba la mirada de su teléfono celular. Así que me levanté, me acerqué a él, y le di 3 bofetadas en la mejilla con todas mis fuerzas. ¿Tienes 30 años y no eres capaz de decir una sola palabra? Él se agarró la mejilla y abrió los ojos de par en par. En ese momento, me pregunté qué estaba pasando realmente. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para no perderte la siguiente. Ahora, relájate y escucha mi historia. El plato giratorio del microondas se detuvo. Eran las 6:20 de la mañana. Los 2 fríos tonos de aviso resonaron en la cocina. En la madrugada, ese sonido resultaba especialmente irritante. Elena García abrió la puerta del microondas. El vapor blanco le envolvió suavemente el rostro. Sacó un tazón de plástico con el dibujo de un osito. El recipiente contenía la mitad de la papilla, la misma que su hija Sofía, de 2 años, había dejado la noche anterior. Tomó una cuchara en su mano, de pie en el estrecho espacio entre el fregadero y el refrigerador. Acompañó la comida con un poco de salsa que quedaba en un recipiente, y llevó a su boca, bocado a bocado, la papilla tibia. Sobre la mesa del comedor, el desayuno para 3 personas ya estaba perfectamente servido. En el lugar de su suegra, Doña Rosa, había fruta fresca y un plato de huevos a la mexicana. En el lugar de su esposo, Luis, había un plato grande de chilaquiles humeantes con frijoles. El pomo de la puerta de la recámara giró con un clic. Doña Rosa salió caminando. Llevaba puesta una pijama de seda impecable y de colores vivos. Ni siquiera miró a su nuera, que estaba de pie en un rincón. Se dirigió directamente a la mesa del comedor. Sacó la silla pero no se sentó. Extendió el dedo índice derecho. Lo deslizó lentamente por las vetas de la madera, en la esquina de la mesa. Doña Rosa levantó ese dedo índice y lo detuvo en el aire. «Elena», dijo Doña Rosa con un tono de voz lento, «esta mesa está llena de polvo. ¿Qué haces en la casa todo el día?» Elena tragó la comida fría que tenía en la boca. Dejó el tazón del osito en el fregadero. Se dio la vuelta y tomó un trapo limpio del escurridor. Se acercó a la mesa, se inclinó y limpió de nuevo un polvo que ni siquiera existía. «Suegra, discúlpeme, no me di cuenta». El trapo rozó la madera de la mesa, haciendo un ligero sonido. Doña Rosa se paró detrás de ella. Mirando la nuca de su nuera inclinada, soltó unas palabras cortantes. «Parece que tu madre te mandó a casarte, sin enseñarte ni lo básico de las labores del hogar». Los dedos de Elena, que sostenían el trapo, se detuvieron en seco en la esquina de la mesa. Apretó con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No se enderezó ni respondió nada. Simplemente llevó el trapo al fregadero y abrió la llave. El agua fría corrió por sus dedos. Se quedó mirando en silencio, cómo el agua corriente se llevaba la suciedad del trapo, hasta que cerró la llave. Eran las 8 de la mañana, hora de ir a la guardería. En el piso de la entrada había zapatitos esparcidos. La hija, Sofía, acababa de pasar los 2 años. Era la edad en la que quería hacer todo por sí misma, pero las cosas no le salían como quería. Sofía estaba sentada en un banquito junto a la puerta principal. Sostenía un calcetín amarillo en una mano.
Luchaba con su gordito pie izquierdo, intentando ponérselo. La parte del talón había quedado sobre el empeine. Elena se agachó a su lado con su abrigo en la mano. Miraba los movimientos torpes de su hija. Sophie, la punta del pie tiene que entrar hasta el fondo. Doña Rosa salió de su recámara. Estaba vestida para salir y llevaba su bolsa de mano. Miró de reojo a su nieta sentada en el suelo, y su mirada se quedó clavada en el calcetín puesto al revés. Un breve sonido de burla se escapó de la nariz de doña Rosa. Tiene 2 años, y ni siquiera sabe cuál es el frente de un calcetín. Doña Rosa cambió su bolsa a la otra mano y escupió sus palabras. «Oye, ¿esta niña tiene algún problema en la cabeza?» La espalda de Elena se tensó en un instante. Apretó el abrigo con tanta fuerza que la tela se arrugó como una bola en su puño. Levantó la vista y con voz ahogada logró abrir la boca. «Suegra, apenas tiene 2 años. Todos los niños de 2 años. Mi Luis, a los 2 años ya se ponía hasta los zapatos él solo». Doña Rosa interrumpió bruscamente las palabras de Elena, y sin mirarlas, caminó a paso firme hacia la puerta. Presionó la contraseña de la cerradura, abrió la puerta y la cerró con todas sus fuerzas. ¡Pum! Un estruendo tremendo resonó en el pasillo. Sofía dio un respingo, temblando de miedo. Dejó caer el calcetín que tenía en la mano al suelo. Sus labios se torcieron hacia abajo, y 2 segundos después rompió a llorar a mares. Elena soltó el abrigo, se arrodilló en los azulejos de la entrada y abrazó a su hija fuertemente contra su pecho. Juntó su frente con la pequeña frente de Sofía y con la palma de su mano frotó su pequeña espalda a un ritmo constante. «No pasa nada, mi amor, tranquila». Sophie fue la que mejor se puso el calcetín solita. Su mirada se detuvo en el calcetín amarillo al revés, esparcido en el suelo. No parpadeó ni una sola vez, hasta que su vista se nubló por completo. 9 de la noche. Se escuchó una melodía en la cerradura electrónica y el sonido de la puerta al abrirse. Su esposo, Luis, se quitó el saco del traje y lo tiró sobre el mueble de la entrada. Pisó el talón de un zapato de cuero con el otro pie para quitárselo y metió los pies en sus pantuflas. Elena salió del baño caminando, con una toalla de manos. «Luis», dijo Elena mientras avanzaba por el pasillo, «hoy tu mamá volvió a decir que Sofía tiene problemas en la cabeza y apenas tiene 2 años. ¿No podrías hablar un poco con ella?» Luis, que se estaba aflojando la corbata, ni siquiera levantó la vista. «Mi mamá solo lo dice porque se preocupa por Sofía. Tú le das demasiadas vueltas a las cosas». Elena dio un paso al frente. La toalla en sus manos se retorcía como una cuerda. «No es preocupación. Le está diciendo cosas horribles a mi hija». «Oye». Luis levantó la voz de repente. Se quitó la corbata con brusquedad, casi arrancándola, y giró la cabeza hacia ella con furia. Tenía el ceño fruncido y una vena resaltaba en su cuello por la irritación. «Me la paso todo el día partiéndome la espalda en el trabajo. ¿Acaso no puedo llegar a mi casa a descansar en paz? Si mi mamá dice 1 o 2 cosas, deberías dejar que te entren por un oído y te salgan por el otro». No quiso mirar más a su esposa. Caminó pesadamente hacia el refrigerador. Abrió la puerta, sacó una lata de cerveza y se fue directo a la recámara. ¡Pum! La puerta de la recámara se cerró. De pie en el pasillo, Elena escuchó a través de la puerta cerrada el ligero sonido de la lata de cerveza al abrirse, y luego las risas falsas de un programa de comedia en la televisión. La iluminación del techo en el pasillo no era muy brillante. Elena bajó la cabeza y abrió lentamente las manos que tenía fuertemente apretadas. Entre las uñas de su pulgar e índice derechos aún quedaban manchas de grasa color café, de cuando frotó la parrilla de la estufa hace 10 minutos. 11:30 de la noche.
El cielo nocturno de la Ciudad de México estaba teñido por las luces de la calle, con un color naranja turbio mezclado con gris. La luz del balcón estaba apagada. Ella estaba sentada en una vieja silla de plástico. La silla barata crujía y emitía un leve sonido al deformarse. Bajó el brillo de la pantalla de su celular al mínimo y abrió la aplicación de notas. Con un movimiento experto, deslizó la pantalla hacia abajo. Tocó la carpeta que solo tenía el título Registro. Creó una nota nueva y empezó a escribir. 14 de marzo de 2024. La suegra dice que la cabeza de Sofía tiene problemas. Luis dice que me preocupo demasiado. Vez número 47. Después de escribir esta oración, su dedo se quedó flotando sobre la pantalla por un momento. Deslizó la pantalla hacia arriba. Las entradas escritas minuciosamente se extendían sin fin, desde 2022 hasta hoy. Más de 30 páginas, cientos de registros. Su dedo pasaba las páginas a una velocidad constante y mecánica. A lo lejos, parpadeaba la luz roja de un edificio. La luz roja atravesó el cristal del balcón y cayó sobre su rostro, pero no reflejó ni el más mínimo cambio de emoción. Movió el cursor hasta el fondo y apareció el teclado. ¿Hasta cuándo podré soportar esto? Su pulgar dudó sobre el botón de enviar. 3 segundos después, presionó la tecla de borrar y eliminó esa oración letra por letra. Poco después, la pantalla del celular se apagó por completo. Sábado. El cumpleaños número 62 de su suegra, Doña Rosa. A las 10 de la mañana, su cuñada, Fernanda Martínez, tocó el timbre. Había llegado apresurada desde Polanco. En su mano llevaba una caja blanca atada con un listón color champán. Era un famoso pastel de 3 leches por el que tuvo que hacer fila 2 horas. Al abrirse la puerta, Fernanda entró sin dudarlo. Sus tacones sonaban ágilmente contra el piso. Ni siquiera miró a Elena, que estaba acomodando las pantuflas en la entrada, y se dirigió directamente a la sala. «Mamá, muchísimas felicidades», dijo Fernanda. Puso el pastel sobre la mesa de centro de la sala. Giró el rostro y miró de reojo a Elena. Elena estaba de pie frente a la tabla de picar, cortando carne de res para preparar un asado. Fernanda se acercó a la barra de la cocina. Señaló la tabla de picar y soltó. «Cuñada, ¿por qué corta la carne tan gruesa? ¿No sabe que a mi mamá le duelen los dientes?» La mano de Elena, que sostenía el cuchillo, se detuvo en el aire. La distancia entre la hoja y la tabla era de apenas 1 centímetro. Dejó el cuchillo y respondió con voz serena. «Entiendo. La cortaré de nuevo». Fernanda no se movió de su lugar. Esta vez dirigió su mirada a Sofía, que estaba sentada en la alfombra de la sala. Y por cierto, la ropa de Sophie. «¿Qué es eso? Tiene jugo de fruta. Cámbiele la ropa, por favor. Se va a ver muy mal cuando tomemos fotos al rato». 1 de la tarde. La comida de cumpleaños estaba servida con lujo, ocupando casi la mitad de la sala. Sobre la mesa había guacamole, frijoles charros y el asado recién hecho, servido en abundancia. Luis sostenía una botella de tequila y le sirvió a Doña Rosa un caballito hasta el tope. Fernanda sostenía su teléfono inteligente, grabando la mesa de comida con la lente de la cámara mientras hablaba sin parar. «Mamá, feliz cumpleaños. Este es el salón de fiestas de nuestra familia». En la esquina superior derecha de la pantalla parpadeaba el icono de transmisión en vivo de Instagram. Sofía estaba sentada en una periquera para bebés. Frente a ella había un pequeño tazón de plástico. Elena estaba sentada a su lado. Sostenía el tazón con la mano izquierda y una pequeña cuchara con la derecha, llevando la comida a la boca de su hija bocado a bocado. Doña Rosa se tomó el tequila de un trago. Sus 2 mejillas se enrojecieron. Dejó el caballito de golpe sobre la mesa de cristal. Su mirada afilada cruzó la mesa.
y se clavó en Sofía. Sofía estiró la mano intentando agarrar la cuchara con sus deditos. En ese movimiento, salpicó un poco del caldo de los frijoles, y las gotas cayeron en el babero de su pecho. El rostro de doña Rosa se deformó en un instante. «Elena, ¿acaso no le enseñas a la niña a comer sola? Tiene 2 años, ¿cómo dejas que haga eso?» Elena dejó la cuchara, sacó un pañuelo de papel y limpió el caldo del pecho de Sofía, mientras respondía con tranquilidad. «Suegra, los niños de 2 años aún no tienen desarrollados los músculos de los dedos. Es normal que derramen comida con la cuchara». «¿Normal, dices?» Doña Rosa levantó la cabeza bruscamente, alzando la voz tanto que ahogó el sonido de la televisión. «Yo crié a 2 hijos, pero nunca vi a una niña tan torpe. ¿A quién se parecerá? Seguro es la sangre de los García, ¿verdad?» Elena se mordió el labio inferior con fuerza. Un sabor a hierro se extendió en su boca. No respondió nada. Ante los gritos de los adultos, Sofía, sentada en la periquera, se asustó y dio un respingo. Sus pequeñas manos temblaron al borde de la mesa y chocaron accidentalmente contra su tazón de comida. ¡Crash! El tazón con la mitad de la comida se volcó. El caldo oscuro corrió por el mantel y empezó a gotear hacia el suelo. Las patas de la silla rasparon el piso, emitiendo un sonido de fricción ensordecedor. Doña Rosa se levantó de un salto, rodeó la mesa con pasos largos y se abalanzó frente a la periquera de la niña. En lugar de recoger el tazón derramado, agarró con fuerza el delgado bracito de Sofía y arrastró a la pequeña fuera de la silla con violencia. «Mira nada más esto». Doña Rosa señaló el caldo derramado en el suelo, escupiendo saliva en la cara de Sofía. «No sabes comer bien. No te puedes vestir sola. Dime de qué sirves». Sofía quedó con los pies colgando en el aire, con los ojos muy abiertos por el terror. No pudo ni siquiera emitir un sonido de llanto. Contuvo la respiración. Doña Rosa levantó su mano derecha. ¡Plaf! El sonido del golpe resonó en la sala de forma escalofriante. Una bofetada implacable aterrizó en la mejilla izquierda de Sofía. El cuello de la niña de 2 años se dobló, inclinándose en un ángulo poco natural. Unos mechones de su cabello fino se pegaron a su rostro. Sofía se quedó pasmada durante 2 segundos. Luego, inhaló aire profundamente hasta el fondo de sus pulmones y soltó un llanto desgarrador, como si le faltara el aire, en su pequeña mejilla izquierda. La marca de la mano de una mujer adulta se hinchó de un rojo intenso. El aire en la sala se congeló al instante. Las pupilas de Elena, que estaba sentada, se contrajeron al máximo. Vio la marca roja dibujada claramente en la mejilla de su hija. Vio a su hija aterrorizada, gritando y extendiendo las 2 manos hacia ella. Desvió la mirada. Su esposo, Luis, seguía sentado en su lugar. En su mano derecha aún sostenía el tenedor, y el trozo de carne que había pinchado estaba suspendido en el aire. La miraba con la boca medio abierta, pero de su garganta no salió ni una sola palabra. Fernanda tomó apresuradamente su celular de la mesa, lo escondió debajo de la mesa y presionó rápidamente el botón para finalizar la transmisión en vivo con el pulgar. Elena se levantó lentamente. No abrazó de inmediato a su hija, que lloraba desconsolada. Se dio la vuelta y empujó su silla. Caminó paso a paso hacia su esposo, Luis. Luis vio a su esposa acercarse y finalmente bajó el tenedor que flotaba en el aire. El trozo de carne cayó sobre el plato. Tragó saliva con dificultad y movió los labios. «Mi mamá también se pasó». No pudo terminar la frase. ¡Plaf! La mano derecha de Elena trazó un gran círculo en el aire, y su palma golpeó la mejilla izquierda de Luis a una velocidad aterradora. La cabeza de Luis giró bruscamente hacia un lado. Sus lentes volaron por el aire.
y cayeron directamente en el plato de frijoles que estaba enfrente. El caldo rojo salpicó la mesa y manchó la costosa blusa de Fernanda. Luis se quedó atónito, casi perdiendo el conocimiento. Le zumbaban los oídos. Su cuello se tensó y no podía moverse, antes de que pudiera comprender la situación. ¡Plaf! ¡Plaf! La segunda y la tercera bofetada aterrizaron una tras otra. Con cada golpe, Elena ponía toda la fuerza de su hombro, y la mejilla del hombre se hinchaba visiblemente. La sala estaba en un silencio mortal. Solo se escuchaba el sonido implacable de la carne golpeando contra la carne, y el llanto incesante de Sofía. Elena se quedó de pie en ese lugar, mirando desde arriba a su esposo, que se agarraba la mejilla con los ojos desorbitados. El pecho de Elena subía y bajaba agitadamente, pero su voz era tan fría como el hielo. ¿Tienes 30 años y no eres capaz de decir una sola palabra? ¿Tienes 30 años y no sabes ni fregar un plato? ¿Tienes 30 años y no puedes proteger a tu esposa y a tu hija? Dio un paso más al frente, mirando al hombre encogido en la silla como si fuera a aplastarlo. Según los estándares de tu madre, una basura como tú también merece ser golpeado a diario. ¿Te volviste loca? Doña Rosa soltó un grito agudo. Empujó a Sofía y corrió hacia Elena como si hubiera perdido la razón. ¿Cómo te atreves a golpear a mi hijo? Extendió ambos brazos, y sus largas uñas volaron en línea recta hacia el cabello de Elena. Elena ni siquiera la miró. Solo se encogió ligeramente de hombros y movió su cuerpo medio paso a la izquierda. Doña Rosa agarró el aire, perdió el equilibrio y cayó de frente hacia la mesa del comedor. Su cintura golpeó fuertemente contra la esquina de la mesa, y en su desesperación, sus brazos barrieron la caja del pastel en la mesa de centro. El pastel de 3 leches por el que habían hecho 2 horas de fila se volcó. La crema blanca y el pan se estrellaron contra el suelo y cubrieron de manera lamentable las pantuflas de Doña Rosa. ¡Ay! Doña Rosa se agarró la cintura por el dolor y cayó sentada al suelo. Fernanda saltó de su silla y señaló a Elena. «Cuñada, te pasaste de la raya. ¿Qué clase de mujer hace un escándalo así en la casa de sus suegros?» Elena no miró a su suegra tirada en el suelo. Tampoco miró a su esposo sosteniéndose la mejilla, ni a su cuñada que no paraba de gritar. Se dio la vuelta y se acercó a Sofía, que seguía llorando, y se agachó. Con el corazón destrozado, levantó a su hija en brazos. Envolvió con suavidad la mejilla de la niña, donde quedaba la marca roja, e hizo que Sofía escondiera su cabeza profundamente en su cuello. Se enderezó y caminó hacia la entrada. Con un brazo sostenía firmemente a la niña, y con la otra mano agarró una bolsa de tela que estaba sobre el zapatero. Se dio la vuelta y miró la sala destrozada, y a las 3 personas que se habían quedado de piedra. A partir de hoy, la voz de Elena no era alta, pero cada palabra que escupía se clavaba en el suelo como un clavo de acero. Si alguien se atreve a tocar un solo cabello de mi hija, le romperé las manos. La puerta se cerró de golpe a sus espaldas. Se escuchó el sonido de la cerradura electrónica al bloquearse. Un taxi amarillo corría a toda velocidad por las calles de la Ciudad de México. Elena abrazaba fuertemente a Sofía con un brazo, y con la otra mano apretaba la manija de la puerta del taxi, con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. 15 minutos después, el taxi se detuvo frente a una clínica pediátrica. En el consultorio, un médico mayor con el cabello canoso se ajustó los lentes y examinó la intensa marca roja en la mejilla izquierda de Sofía. La niña de 2 años seguía sollozando, agarrando el borde de la ropa de su madre como si fuera su salvavidas. ¿Cómo sucedió esto? El médico frunció el ceño y tomó su pluma. Fue golpeada por su abuela paterna. La voz de Elena, sentada en la silla, no tenía ninguna alteración emocional. Por favor,
Escriba en el certificado médico tal y como está. Contusión en el tejido blando de la zona facial debido a un golpe externo. La pluma del médico, que flotaba sobre la receta, se detuvo en seco. Miró a Elena, luego a la niña, intercambiando miradas, y mostró una expresión de desconcierto. Sí, un problema familiar queda registrado de esta manera. Escriba exactamente lo que le he dicho. Elena miró directamente a los ojos del médico sin ceder un milímetro. El médico soltó un breve suspiro y bajó la punta de la pluma al papel. 10 minutos después. Elena salió del consultorio con el certificado médico que llevaba el sello del hospital. Se detuvo bajo la luz fluorescente del pasillo. Sacó su celular y tomó una foto de manera que todo el certificado se viera claramente. Abrió la aplicación de galería secreta de fotos en su celular e ingresó la contraseña. La foto se guardó de forma segura. En esta carpeta de fotos, la foto del certificado médico no era la primera. Era la foto número 38. En las 37 fotos anteriores, estaban las marcas de pellizcos inexplicables en los brazos de Sofía, el gran moretón azulado en la pantorrilla de Elena, de cuando su suegra la pateó por enojo mientras lavaba los platos, los fragmentos del florero que Luis rompió estando borracho, y las capturas de pantalla de los innumerables insultos recibidos por la aplicación de mensajes. Todo estaba guardado tal cual. 8 de la noche. Un pequeño departamento de una habitación en Coyoacán. La renta era de unos 4.500 pesos. El espacio era de apenas 5 metros cuadrados. Con una cama individual y un pequeño escritorio, no quedaba espacio ni para moverse. El tapiz de las paredes ya estaba amarillento. Elena acostó a Sofía en la cama, le quitó la chamarra y la cubrió con una cobija delgada. Sofía había dejado de llorar, pero de vez en cuando su cuerpo daba un respingo, y sus dos manitas seguían agarrando firmemente el borde del suéter de Elena, como si fuera su salvavidas. Elena se sentó al borde de la cama y palmeó suavemente la espalda de su hija. Con la otra mano, sacó de su bolsa una vieja laptop plateada. Era la que usaba desde antes de casarse. Cuando se casó, Luis dijo que solo estorbaba y ocupaba espacio, así que la había escondido en la casa de sus padres en Toluca, y la había traído en secreto hace unos días. Abrió la pantalla con una mano y presionó el botón de encendido. La luz de la pantalla iluminó la estrecha habitación. Se conectó al débil Wi-Fi de la habitación. Abrió el navegador y accedió a un sitio de asesoría legal gratuita. En la barra de búsqueda, escribió unas palabras con calma usando una sola mano. Violencia física de la suegra hacia la nieta. Es posible solicitar una orden de restricción por abuso infantil. Presionó la tecla Enter. En la parte superior de los resultados de búsqueda, apareció de inmediato el texto de la ley. La mirada de Elena se dirigió al texto en negrita de la pantalla. Cualquier persona puede denunciar ante el Ministerio Público o el DIF aquel acto que inflija violencia física a un menor. Presionó las teclas de acceso rápido. Capturó toda la pantalla y guardó la foto en el escritorio. La pantalla del celular junto a la cama se iluminó de repente. El sonido de vibración resonó en la habitación silenciosa, tan agudo como un taladro eléctrico. Elena agarró el celular rápidamente, casi arrebatándolo, y detuvo la vibración. El nombre que aparecía en la pantalla era Luis Martínez. Desde las 9 de la noche hasta la 1 de la madrugada, las llamadas perdidas se acumularon sin parar. 47 llamadas. La pantalla de bloqueo estaba cubierta de mensajes no leídos. Elena, ¿dónde estás ahora? ¿Sabes que a mi mamá se le subió la presión y se desmayó? Ahora no puede ni levantarse de la cama. ¿A dónde te llevaste a Sofía? Ya es tarde. Regresa ahora mismo. Oye, hablemos un poco. Hoy fue mi culpa. El último mensaje había llegado a la 1:23 de la madrugada.
Si no regresas ahora mismo, consideraré que has abandonado el hogar. Elena se recargó en el respaldo de la silla desgastada y se quedó mirando fijamente esa última línea. Lentamente, las comisuras de sus labios dibujaron un arco hacia arriba. Estaba sonriendo. Era la primera risa genuina que brotaba del fondo de su corazón. En sus 3 años de matrimonio, presionó el botón de encendido y el de volumen al mismo tiempo, y tomó captura de todos los mensajes sin dejar uno solo. Abrió la pantalla de entrada de la aplicación de mensajes y escribió su primera y última respuesta de esa noche. Ya presenté una denuncia por abuso infantil en la fiscalía. Tú y tu madre, siéntense a esperar el citatorio. Presionó el botón de enviar, al mismo tiempo que sonó la notificación de envío completado. Abrió sin dudarlo la pantalla de configuración de contactos y metió el número de Luis en la lista de números bloqueados. A las 9 de la mañana del día siguiente, Elena estaba de pie en un estrecho callejón afuera del departamento. Estaba haciendo una llamada telefónica a alguien. Quien contestó fue su antigua compañera de universidad, Valeria Mendoza. Ahora, ella era la abogada especializada en asuntos familiares, con la fama de ser la más implacable y sin corazón, en un despacho de divorcios frente a los juzgados familiares de la Ciudad de México. Valeria, soy yo, Elena. Durante 10 minutos, sin mezclar ninguna emoción, explicó con voz seca lo que había ocurrido ayer y la lista de pruebas que tenía en sus manos actualmente. Valeria, al otro lado del teléfono, guardó un pesado silencio durante 5 segundos. Luego, su voz se volvió aún más fría. ¿Puedes enviar todas esas pruebas que tienes ahora mismo? Las envío enseguida. Elena cerró la pantalla de la llamada, abrió su correo seguro y envió las 38 fotos, la captura del certificado médico y las 47 páginas del diario extraídas en PDF desde la aplicación de notas, todo comprimido en un archivo. 10 minutos después de colgar, llegó un mensaje de Valeria. Con esto es suficiente. No, es más que suficiente. Hoy en la tarde empiezo a redactar la demanda de divorcio y la denuncia penal por abuso infantil. Inmediatamente apareció un segundo mensaje. Por cierto, ¿tienes pruebas de que ese hombre haya ocultado dinero durante el matrimonio? No hay forma de que ese tipo tan apegado a su madre no le haya dado dinero. Elena miró fijamente la pantalla y escribió rápidamente. Cada mes le transfería 10,000 pesos a su madre, bajo el concepto de mesada. Ese dinero salía de la cuenta mancomunada que abrimos para pagar el crédito de nuestra casa. Tengo capturadas todas las transacciones bancarias por Internet de los últimos 3 años. La respuesta de Valeria no tardó ni un segundo. Perfecto. Le haremos vomitar hasta el último centavo de ese dinero. Elena miró las palabras «le haremos vomitar hasta el último centavo» en la pantalla y cerró silenciosamente la pantalla de su laptop. La habitación volvió a oscurecerse. Solo la luz de la calle que entraba por la ventana iluminaba tenuemente la esquina de la cama individual. Al girar el rostro, Sofía dormía cubierta con la delgada cobija, respirando de manera regular. Sus 2 manos seguían agarrando firmemente el borde del suéter. Elena se acostó junto a su hija y cerró los ojos en silencio. La llamada de las autoridades llegó la mañana del tercer día, en una banca frente a los jardines de unos departamentos en la alcaldía Benito Juárez. Varias amas de casa del vecindario tomaban el sol. Doña Rosa vestía una blusa de flores oscuras, la misma que solía usar cuando salía. Llevaba un recipiente de plástico transparente. Adentro había trozos de manzana cortados para comer fácilmente. Pinchó un trozo de manzana con un palillo y se lo entregó a la señora del departamento número 102. Fíjense que mi Luis está nominado para un ascenso en el trabajo. Doña Rosa arrugó las comisuras de los ojos y sonrió amablemente. Ayer, como nuestro refrigerador es pequeño,
Me dijo que compráramos uno más grande, pero lo detuve. Le dije que solo somos 3 en la familia y no hace falta. Antes de que terminara sus palabras, el teléfono inteligente en su bolsa de mano empezó a sonar. Doña Rosa dejó el recipiente de plástico en la banca, se limpió las manos con un pañuelo de papel y sacó el teléfono. En la pantalla aparecía un número fijo desconocido. «Bueno», doña Rosa contestó con ese tono suave y amable, típico de cuando hablaba con extraños. Desde el otro lado del auricular se escuchó la voz seca de un hombre joven. «Bueno, ¿hablo con la señora Rosa Martínez?» «Sí, soy yo. Disculpe, ¿con quién tengo el gusto?» «Le hablamos del Ministerio Público de la Fiscalía. Se ha admitido una denuncia penal en su contra, por el delito de violencia familiar y lesiones contra un menor, por lo que le contactamos. Debe presentarse este viernes antes de las 10 de la mañana en la Fiscalía, para rendir su declaración». La mano de doña Rosa, que sostenía el teléfono, se paralizó en el aire. Su expresión amable se congeló fríamente en menos de un segundo. La señora de al lado, que estaba masticando la manzana, la miraba con extrañeza. ¿De la Fiscalía? La voz de doña Rosa se elevó un poco inconscientemente, pero rápidamente bajó la voz y miró de reojo a las vecinas. «¿Qué tonterías está diciendo? ¡Qué violencia! Seguramente es un error». El citatorio oficial ya fue enviado por correo certificado a su domicilio. La voz del otro lado era burocrática y sin altibajos emocionales. La señora Elena ya presentó el certificado médico y la evidencia en fotos. Asegúrese de presentarse a la hora indicada. En caso de inasistencia sin causa justificada, se podría solicitar una orden de aprehensión. La llamada se cortó. Del auricular solo se escuchaba un tono mecánico y constante. La vecina se acercó con el rostro lleno de curiosidad. «Señora Rosa, ¿qué pasó? ¿Qué es eso de la Fiscalía? Se ve pálida». Las manos de doña Rosa temblaban incontrolablemente. Metió el teléfono a la fuerza en su bolsa, pero por la agitación, sus movimientos eran muy torpes. Forzó las comisuras de sus labios hacia arriba y formó una sonrisa horriblemente distorsionada. «No es nada, nada. Últimamente hay muchas llamadas de extorsión, ¿verdad? Se hacen pasar por autoridades. Es un error». Se levantó de la banca, olvidando incluso llevarse su recipiente de plástico. «Tengo que ir a revisar la estufa. Dejé la comida calentando. Con su permiso». Doña Rosa entró huyendo al edificio de departamentos. En el momento en que la puerta se cerró, la sonrisa que intentaba mantener se derrumbó por completo, y un mareo violento provocado por una furia extrema se apoderó de ella. Al llegar a la puerta de su casa, presionó la contraseña y entró. Su esposo, Luis, había pedido el día libre en el trabajo. Estaba sentado en el sofá de la sala en pijama, mirando hacia abajo y jugando con su teléfono inteligente. Frente a él, en la mesa, había un plato a medio comer de pozole rojo que había pedido a domicilio. Al ver entrar a su madre, ni siquiera levantó la vista. «Mamá, Elena sigue sin contestar el teléfono. ¿A dónde diablos se fue?». Antes de que terminara sus palabras, doña Rosa caminó directamente hacia la mesa de la sala. Agarró con ambas manos el plato lleno de caldo rojo y lo arrojó con todas sus fuerzas contra la pantalla de la televisión. El espeso caldo rojo y los granos de maíz estallaron contra la pantalla y cayeron al suelo haciendo ruido. Luis se asustó y saltó del sofá, y el teléfono que sostenía cayó sobre la alfombra. «Mamá, ¿qué está haciendo? Esa mujer nos denunció». La voz de doña Rosa estaba ronca y desgarrada. Un rugido como de una bestia acorralada en un acantilado brotó de su garganta. «Esa mujer llamó a la policía. Llamó a las autoridades para que me arresten». Luis se quedó congelado en su lugar, mirando los granos de maíz esparcidos en el suelo. «¿Denunciar? ¿Qué denuncia?».
Me llamaron de la fiscalía, que porque le pegué a Sofía, que violé no sé qué ley. Doña Rosa perdió la fuerza en las piernas y se dejó caer en el sofá. Con ambas manos apretó la tela del sofá como si quisiera romperla. Su pecho subía y bajaba violentamente. ¿Qué importa si le di un golpe a mi propia nieta? ¿Acaso hubo un día en que no los golpeara a ustedes dos para criarlos? Dime qué niño crece sin recibir un golpe. Esa mujer no tiene ningún derecho a denunciarme. Esa mujer de verdad está loca. Luis abrió la boca, pero no pudo emitir ningún sonido. La noche de hace 3 días, cuando su esposa tomó a la niña y se fue. Él pensó que solo se había ido enojada a casa de sus padres como siempre. Pero en ese momento, finalmente comprendió la verdad de los hechos. A las 3 de la tarde, en Toluca, al final de una calle empinada y estrecha, la tintorería de Carmen García estaba abierta. El local no era grande. En el aire flotaba un fuerte olor a solventes químicos y vapor. Las lavadoras giraban con un zumbido bajo. Carmen llevaba un delantal desgastado y blanquecino, atado a la cintura. Estaba de pie frente a la tabla de planchar. Sostenía una pesada plancha industrial y rociaba vapor blanco a alta presión sobre una camisa de hombre. Sonó la campana de la puerta. Luis entró con una expresión de cansancio extremo. Llevaba puesto el mismo traje que no se había cambiado en 3 días. Tenía ojeras oscuras y profundas bajo los ojos, y no se había afeitado. «Suegra». Se detuvo cerca de la puerta y la llamó con voz suplicante. La mano de Carmen, que sostenía la plancha, se detuvo. El vapor a alta temperatura se disipó lentamente en el aire. Giró el rostro, sin siquiera dejar la plancha en su lugar, y clavó la mirada en el hombre que estaba en la puerta. No había sillas de sobra en la tintorería. Carmen no dijo nada, y no parecía tener intención de dejarlo sentarse. Luis tragó saliva y dio un paso al frente. «Suegra, Elena está aquí, ¿verdad? No he podido comunicarme con ella. Mi mamá recibió hoy una llamada de la policía. Se asustó tanto que se le subió la presión. Y ahora no puede ni levantarse de la cama. ¿Podría pedirle a Elena que salga? Quiero que nos sentemos en familia y hablemos las cosas pacíficamente». Carmen finalmente giró su cuerpo por completo. Puso la plancha sobre la base de metal. Caminó hacia la esquina y tomó un gancho largo de aluminio, el que usaba para bajar la ropa colgada en lo alto. Con ese tubo de aluminio en la mano, avanzó paso a paso hacia la puerta del local, puso el tubo atravesado en el marco de la puerta y bloqueó el paso de Luis. «Regrésese», dijo Carmen. Su voz era baja, pero pronunció cada palabra con firmeza. Luis se desconcertó. «Suegra, ¿por qué?» «Soy yo, Luis. Es normal que los matrimonios tengan peleas». Esta vez Elena llegó al extremo de llamar a la policía. «Esto es pasarse de la raya. Por favor, dígale unas palabras para que entienda». Le dije que se regrese. Carmen aplicó fuerza en sus muñecas. Apuntó el tubo de aluminio directamente al pecho de Luis y lo empujó un paso hacia atrás. Luis, desesperado, extendió las manos e intentó empujar el tubo de vuelta. «Suegra, mi mamá de verdad está muy mal. A su edad, no hay forma de que soporte un impacto así». «¿Que tu madre no puede soportar el impacto?» Carmen soltó una carcajada irónica por la nariz. En lugar de apartar el tubo, lo agarró con más fuerza. Sus 2 manos, ásperas y enrojecidas por décadas de planchar, temblaban ligeramente. «Luis, ¿sabes que mi hija perdió casi 8 kilos? En los 3 años desde que se casó y entró a tu casa». Los movimientos de Luis se detuvieron. Miró a los ojos de su suegra. En esos ojos no había ni una pizca del afecto que un familiar mayor tendría por uno menor. Solo había odio puro. Las manos de mi hija solían trabajar en una editorial. La otra vez que vino a buscar su computadora. Le vi las manos.
Tenía mugre negra metida en las uñas, y el dorso de sus manos estaba agrietado y destruido por el lavatrastes. ¿Acaso te diste cuenta de eso alguna vez? Luis balbuceó. Tú viste esa marca de mano en la cara de mi nieta, ¿verdad? La voz de Carmen empezó a temblar, pero contuvo las lágrimas desesperadamente. La mejilla izquierda de esa niña de 2 años estaba hinchada como un pan, y tú estabas sentado ahí mismo en la mesa. Lo viste bien con tus propios ojos. ¿Y qué demonios estabas haciendo? La mirada de Luis cayó al suelo. Hablaré con mi mamá, para que nunca vuelva a hacer algo así. ¿Qué estás diciendo? Carmen lo empujó fuertemente en el pecho con el tubo. Llevas 3 años diciendo puras palabras vacías. Desde el primer día que Elena cruzó la puerta de tu casa, has repetido esas palabras como un loro. Cada palabra que has soltado. Mi hija las tiene todas anotadas en una libreta. ¿Te imaginas lo gruesa que es esa libreta? Carmen inhaló profundamente y golpeó el tubo que sostenía contra el piso de cemento. ¡Clang! Se escuchó un sonido agudo de fricción. Eres un hombre peor que un animal. Hasta una perra sabe que debe correr a morder si alguien molesta a sus cachorritos. Pero tú solo te escondías detrás de la espalda de tu madre, tomando cerveza y viendo la televisión. Señaló hacia la calle cuesta abajo. Regresa y dile a tu madre. Elena no está aquí. Contrató a la mejor abogada de la Ciudad de México. Así que nos veremos en los tribunales. Luis intentó abrir la boca de nuevo, pero Carmen bajó la cortina metálica a la mitad casi al instante. El estruendo ensordecedor del metal rozando los rieles ahogó todas sus excusas. Se quedó pasmado en medio de la calle gris de Toluca, y solo pudo ver cómo la puerta de la tintorería se cerraba firmemente. Pasaron unos 2 meses en el juzgado familiar de la Ciudad de México. El aire en los pasillos tenía impregnado el olor a cera típico de los edificios viejos. La puerta de la sala de audiencias estaba firmemente cerrada. Elena estaba sentada en una banca de madera. Llevaba puesta una blusa beige impecable, y su cabello estaba perfectamente recogido hacia atrás. A su lado estaba sentada la abogada Valeria Mendoza, con un grueso expediente negro sobre sus rodillas. La puerta se abrió y el secretario mencionó sus nombres. La sala del tribunal no era grande. La iluminación era buena, pero se sentía extrañamente fría. Una jueza de unos 50 años, con lentes de carey, estaba hojeando un montón de documentos sobre su escritorio. Luis y su abogado estaban sentados en el lado opuesto. Luis se veía mucho más demacrado que hace 2 meses. El cuello de su traje estaba arrugado, y estaba sentado encogiendo los hombros por costumbre. El juicio entró en la etapa de desahogo de pruebas. Valeria se levantó. Presentó la copia de las 47 páginas de registros, las 38 fotos de lesiones, el certificado médico y las capturas de pantalla de cientos de mensajes. El sonido del roce del papel resonó claramente en la sala silenciosa. La jueza comenzó a hojear los registros presentados. Hubo un pesado silencio de 3 minutos en el tribunal. La mirada de la jueza iba y venía constantemente entre las fotos y los registros del diario. El abogado de la parte demandada se aclaró la garganta. Se puso de pie y rompió el silencio. Su señoría, con respecto a estas fotos y registros presentados por la parte actora, esta defensa considera que hay ciertos aspectos exagerados. En ese momento, la menor derramó un líquido caliente, y la madre de mi cliente, con el propósito de proteger y educar a la menor, aplicó un castigo físico leve. Esto se encuentra dentro de los límites normales de disciplina, de acuerdo con nuestra cultura familiar. Además, mi cliente ha realizado esfuerzos constantes, como esposo, para mantener la paz en el hogar. La jueza levantó la mano derecha y detuvo las palabras del abogado.
Se quitó los lentes y los puso sobre el escritorio. La expresión de la jueza, mirando al abogado defensor a través de la sala, era terriblemente tranquila, pero dentro de esa tranquilidad había una frialdad propia de alguien que ha manejado casos familiares por muchos años. «Abogado», dijo la jueza. Su voz no era alta, pero cada palabra era clara. «¿Usted considera que golpear el rostro de una niña de 2 años, con toda la fuerza, al grado de generar un certificado médico por contusión en el tejido blando, realmente entra dentro de los límites normales de disciplina en el hogar?» El abogado de Luis movió la boca pero no pudo responder nada. «Cuando responda en mi tribunal, le pido que lo haga con extrema precaución». La jueza se volvió a poner los lentes y bajó la mirada a los documentos. Si este es el concepto de disciplina que la parte demandada comprende, este tribunal alberga serias dudas sobre si el demandado cuenta con la capacidad cognitiva mínima para criar a una menor. Luis, sentado en su silla, agachó la cabeza hasta que su frente casi tocó la mesa. Valeria no le dio tiempo al oponente de respirar. Sacó otros documentos de su expediente. «Su señoría, además de solicitar la declaración de cónyuge culpable, presentamos pruebas adicionales de ocultamiento de bienes». Valeria entregó un fajo de estados de cuenta con sellos del banco. Durante los últimos 36 meses, el demandado, Luis Martínez, realizó transferencias, cada mes, al día siguiente de recibir su sueldo, desde la cuenta mancomunada abierta para pagar el crédito hipotecario, hacia la cuenta personal de su madre, Rosa Martínez. Transfería exactamente 10.000 pesos cada vez. En el concepto de transferencia, siempre escribía «mesada para mamá», sumando esta cantidad. El monto total asciende a 360.000 pesos. La actora desconocía este hecho por completo, y el demandado lo hizo sin consultarlo en absoluto con la actora. Por lo tanto, solicitamos la devolución total de este patrimonio conyugal, que el demandado ocultó intencionalmente durante el matrimonio. Luis levantó la cabeza asombrado y miró ese fajo de estados de cuenta sin poder creerlo. Estaba completamente seguro de que Elena jamás revisaría el historial de esa cuenta. Giró el rostro. Elena, sentada en el lugar de la parte actora, tenía la espalda recta, sin mirar a Luis. Mantenía su mirada fija únicamente en el estrado frente a la jueza. El juicio terminó. Elena abrazó contra su pecho la bolsa de tela con los documentos y caminó hacia el elevador. Luis la siguió apresuradamente desde la sala del tribunal. Sus zapatos de cuero hacían ruidos desordenados en el suelo. «¡Elena!». La alcanzó frente al elevador. Extendió la mano e intentó agarrarla del brazo. Elena se detuvo. Giró su cuerpo y bajó la mirada hacia su mano. Luis leyó el significado de esa mirada y rápidamente retiró la mano, quedándose paralizado con la mano suspendida en el aire a medias. Los ojos de Luis estaban inyectados en sangre y su voz temblaba de forma suplicante. «¿No podemos hablar una vez más? Retira la demanda. Admitiré todo el historial de transferencias. Yo recuperaré el dinero. Le diré a mi mamá que también te pida perdón. Nosotros no nos divorciemos, por favor. Sofía no debería crecer sin un padre, ¿verdad?». Elena miró al hombre que tenía enfrente. Se dio cuenta de repente de que ni siquiera podía recordar por qué se había casado con él en primer lugar. «Luis». Su voz era demasiado ligera, como si le estuviera preguntando por el clima de hoy. Luis encontró esperanza en ese tono tranquilo y dio un paso más cerca de inmediato. «Sí, te escucho. Haré lo que sea. Dime, ¿sabes cuál es el juguete favorito de Sofía?». Luis se quedó congelado. Su cerebro giraba a una velocidad aterradora, intentando desesperadamente extraer aunque fuera un solo recuerdo de los últimos 2 años. Balbuceando dijo: «¿Ese, el osito de peluche que canta?».
O tal vez no pudo responder hasta el final, porque nunca le había comprado ni un solo juguete a su hija, y nunca había jugado con ella en el tapete de la sala ni por 10 minutos. Elena lo miró directamente a los ojos. Es un conejito de peluche rosa que tiene una oreja rota. El tono de Elena no tenía ningún altibajo. Sofía no puede dormir si no abraza a ese conejo de peluche cada noche. Antes de dormir, lo arropa con su cobija. ¿Sabes qué nombre le puso Sofía a ese conejo de peluche? Papá Conejo. La ventana al final del pasillo estaba abierta, y entró una ráfaga de viento cálido de principios de verano, porque su verdadero papá nunca la ha cargado ni la ha hecho dormir. Elena se dio la vuelta y entró al amplio elevador que estaba abierto. Las puertas del elevador se cerraron lentamente y bloquearon la vista de Luis. Se quedó paralizado en su lugar, como si le hubieran atado bloques de plomo a los pies. Las personas que pasaban por el pasillo miraban a ese hombre que estaba pasmado frente al elevador, como si vieran algo extraño. Él se cubrió el rostro con ambas manos y se dejó caer lentamente al suelo. La tarde del mismo día, en una clínica dermatológica en Polanco, la cuñada, Fernanda, estaba sentada en la silla de recepción. Aprovechando que no había clientes, dejaba mensajes de voz en un grupo de chat de la aplicación de mensajes. Ese día se había enterado por primera vez de que su cuñada no solo había presentado la demanda de divorcio, sino que también había acudido a la policía y, además, estaba exigiendo que le devolvieran los 10.000 pesos mensuales. «Mamá, no te enojes tanto, cuida tu salud», dijo Fernanda, apretando los dientes frente a la pantalla del celular. Esa mujer perdió la cabeza por completo. No le bastó con hacer un escándalo en la casa y tuvo que ir de chismosa a la policía. ¿Qué tanto alboroto por darle un golpecito a una niña? Díganme qué niño crece sin que le peguen. Solo quiere avergonzar a nuestra familia. Aún después de enviar los audios, su coraje no disminuyó. Cambió de pantalla e inició sesión con una cuenta secundaria anónima en un foro de Internet. Después de buscar un rato, encontró a un ex compañero de trabajo de Elena, con quien había intercambiado contactos en una fiesta anterior. Siguiendo ese enlace, se infiltró en un grupo de chat, donde estaban reunidos los antiguos colegas de la editorial de Elena. Sus dedos volaron locamente sobre el teclado. Escribió un mensaje en el grupo de chat. «Todos ustedes saben qué clase de persona es Elena García. Esa mujer es una paciente psiquiátrica. En su casa no solo maltrataba a su suegra, sino que la empujó y la hizo caer. Y ahora está diciendo mentiras en la policía para sacar dinero de pensión. Una mujer así es solo una plaga para la sociedad». Al ver que el texto se había publicado, Fernanda soltó una burla y puso el celular boca abajo sobre el escritorio. A ella no le importaba si esa historia era verdad o no. Solo quería arruinarle la vida a esa mujer, que le había causado tanto sufrimiento y angustia a su madre. 10 minutos después, en una cafetería cerca de los juzgados familiares, el celular de Elena vibró con un zumbido. Era una notificación de la aplicación de mensajes. Quien le enviaba el mensaje era una antigua colega de la editorial. El mensaje traía adjunta una captura de pantalla que mostraba exactamente el texto lleno de malicia que Fernanda había publicado en ese grupo. El mensaje de su amiga continuaba. «Elena, alguien extraño que no sabemos quién es, entró al grupo antiguo y escribió esto. ¿Te pasó algo malo últimamente? Si hay algo en lo que te pueda ayudar, dímelo». Elena miró fijamente esa captura de pantalla por un momento. La foto de perfil de esa cuenta era un paisaje, pero Elena se dio cuenta al instante de que las letras al final del nombre de usuario eran el nombre del gato que Fernanda tenía como mascota. Guardó la captura de pantalla y se la reenvió tal cual a la abogada Valeria Mendoza,
que estaba sentada frente a ella. Valeria abrió su celular y lo revisó brevemente. Luego tomó un sorbo de su café helado. Los hielos sonaron dentro del vaso de plástico. Justo estaba pensando cómo darle una lección a esa cuñadita. Valeria dejó el vaso en la mesa y esbozó una sonrisa fría y carente de calidez. Queda perfecto. Delitos contra el honor y difamación. Agreguemos uno más a la lista. 3 meses después, llegó el otoño a la Ciudad de México. La sentencia del juzgado llegó por correo certificado. Elena revisó los gruesos documentos junto con Valeria. En la oficina del despacho legal, la sentencia civil era muy clara. Se aprobaba el divorcio. La guarda y custodia exclusiva de la niña Sofía se otorgaba a la actora, Elena García. El demandado, Luis Martínez, debía pagar 10,000 pesos mensuales, como pensión alimenticia hasta que la menor alcanzara la mayoría de edad. El patrimonio conyugal de 360,000 pesos, que fue ocultado sin consentimiento durante el matrimonio, debía devolverse en su totalidad dentro de los 30 días posteriores a la sentencia firme. En la sección de cónyuge culpable, se reconoció que la relación matrimonial se había fracturado, debido a los actos de violencia de la familia del demandado y a la prolongada pasividad de éste. Se estipuló que el demandado, Luis Martínez, debía pagar 50,000 pesos a la actora por concepto de daño moral. Junto con esto, también se dictó la sentencia penal, debido a que las pruebas eran contundentes y el modus operandi fue malicioso. Doña Rosa fue condenada a prisión preventiva por violencia familiar, con el beneficio de libertad condicional por 2 años. Además, se le ordenó obligatoriamente tomar 40 horas de un programa de prevención de violencia y abuso infantil. Fernanda Martínez fue acusada de difamación. Las capturas de pantalla y otras pruebas se demostraron perfectamente, y fue condenada a pagar una multa de 50,000 pesos. En caso de no pagar, sus bienes serían embargados. Ese mismo día, en la sala del departamento, doña Rosa estaba sentada en el suelo, recargada en el sofá, sin fuerzas. Sobre la mesa estaba la notificación del juzgado impresa claramente. Libertad condicional por 2 años. Ella estaba temblando de pies a cabeza. Desde que nació, nunca había pisado una comandancia de policía, y siempre se había comportado como una persona culta ante sus vecinos. Pero ahora se había convertido en alguien con antecedentes penales. Además, tenía que presentarse en las instalaciones del gobierno local, sentarse junto a criminales verdaderos en el mismo espacio y tomar un curso de 40 horas. Jueves por la noche, en la segunda semana después de que la sentencia quedó firme, Elena le estaba leyendo un cuento a Sofía antes de dormir. En su nuevo departamento rentado, la pantalla del celular en la mesita de noche se iluminó. En la pantalla apareció una serie de números conocidos. No estaba guardado con ningún nombre, pero ella sabía de quién se trataba. Después de pensarlo un poco, presionó el botón de contestar y se llevó el celular a la oreja. Desde el otro lado de la línea no se escuchó ninguna palabra. Fácilmente pasaron 30 segundos de respiración pesada y agitada. Finalmente, se escuchó el llanto ahogado de un hombre adulto. Elena. La voz de Luis estaba terriblemente ronca, como si hubiera tragado arena. Tuve un sueño. Estaba tomando una siesta en el sofá hace un rato y soñé. Elena no interrumpió sus palabras. Sofía estaba corriendo de un lado a otro. Llevaba puesto ese abrigo amarillo. Me llamaba papá con una sonrisa y corría hacia mí pidiéndome que la cargara. Yo extendí las manos, pero por más que quise, no pude abrazarla. Cuando abrí los ojos, solo estaba yo en la casa. No había nada en la sala. El aire frío de la noche corría por ambos extremos de la línea.
Elena miró a su hija que dormía plácidamente. Extendió la mano y la cubrió suavemente con la cobija. Luis. Su voz seguía siendo serena. Eso no era un sueño. Durante estos 2 años, cada vez que regresabas de trabajar y abrías la puerta de la entrada, siempre fue algo que podías hacer. El llanto al otro lado de la línea se detuvo en seco. Pero tú, cada vez que pasaba eso, elegiste sacar una cerveza del refrigerador, entrar a tu recámara y cerrar la puerta. Elena apartó el celular de su oreja y presionó el botón de finalizar llamada sin dudarlo. Abrió el historial de llamadas y buscó ese número. Deslizó hacia la izquierda, presionó el icono de configuración y tocó eliminar contacto. No era bloquear. Bloquear significa que esa persona aún existe en algún rincón oscuro de tu mundo y que ocupa aunque sea un poco del espacio en el sistema. Eliminar. Esto significaba que todos los rastros de interacción con esa persona durante los últimos 3 años habían sido borrados de su mundo física y permanentemente. Medio año después, un pequeño departamento en la alcaldía Benito Juárez, con 2 habitaciones y balcón, por 7,000 pesos de renta. No era muy espacioso, pero gracias al balcón con vista al sur, durante toda la mañana entraba una abundante y cálida luz del sol. Elena juntó el dinero de la compensación y los bienes devueltos para pagar el depósito. Consiguió un nuevo trabajo en una pequeña editorial independiente. Su sueldo era un poco menor que antes, pero salía a su hora, lo cual era perfecto para ir a recoger a Sofía a la guardería. Una mañana de sábado. El piso de madera de la sala estaba cálido bajo el sol de la mañana. Sofía estaba sentada en el suelo, sosteniendo en una mano un calcetín bonito con dibujos de fresas. Los dedos de la niña, que ya tenía 3 años, eran mucho más hábiles que antes, pero ponerse los calcetines seguía siendo un reto difícil. Sofía le daba vueltas al calcetín por todos lados. La costura del talón quedó sobre el empeine al meter el pie, y por más que intentaba, no lograba subirlo por el tobillo. Sofía frunció el ceño, hizo un puchero, y mostró una expresión de frustración. Elena no corrió a ayudarla de inmediato como antes. Se recargó en el sofá, con una taza de té caliente en la mano, observando en silencio el esfuerzo de su hija. Pasaron 3 minutos. La carita de Sofía se puso roja por jalar la punta del calcetín con tanta fuerza. Finalmente, el calcetín pasó el talón. La costura del talón aún estaba a un lado del pie, pero de todos modos, había logrado ponérselo sola. Sofía levantó la vista de golpe. Bajo sus 2 ojos brillantes, mostró la sonrisa más luminosa del mundo, con los dientes frontales a medio salir. ¡Mamá! Sophie pudo ponérselo solita. Elena dejó la taza de té. Se deslizó del sofá y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Extendió la mano y acarició el suave cabello de su hija. La luz del sol caía suavemente sobre el rostro de Sofía. La aterradora marca roja de una mano que había quedado en su mejilla izquierda había desaparecido sin dejar rastro, y en su lugar se levantaban las mejillas blancas y gorditas, típicas de una niña. Sí, la voz de Elena tembló ligeramente. Sofía es la más hábil de todas. Una lágrima cayó al piso de madera. Sin embargo, las comisuras de los labios de Elena formaban un hermoso arco. Y un año más tarde, llegó el primer frente frío del invierno a la Ciudad de México. Sobre la estufa de la cocina, una pequeña olla emitía un sonido agradable mientras hervía. Elena estaba calentando la leche que Sofía tomaba antes de dormir. Desbloqueó su teléfono inteligente que había dejado sobre el fregadero. En la aplicación, los mensajes nuevos del grupo de chat de sus antiguos colegas de la editorial llegaban sin parar. Alguien dejó un mensaje. Todos se enteraron. La constructora donde trabaja Luis Martínez
Va a hacer un recorte masivo de personal por la crisis económica. Dicen que la semana pasada él entró en la lista de renuncias voluntarias y que anda vuelto loco buscando trabajo por todos lados. Abajo siguió la respuesta de otra persona. La de la cuñada desquiciada es peor. Se descubrió todo eso de que andaba esparciendo rumores en foros y que la multaron. Y como arruinó la imagen de la clínica dermatológica, dicen que la dueña en Polanco la despidió en ese mismo instante. Ya ven que a las señoras de sociedad les importan mucho esas cosas. Llegó otro mensaje más. Una prima que vive en su misma colonia me contó. A la suegra le descubrieron todo eso de que iba a las clases por violencia infantil, y las señoras de la colonia se enteraron de todo. Ahora, hasta las abuelitas del asilo cercano la ven como si fuera un bicho raro y la evitan. Dicen que le da tanto miedo que no puede ni salir a la calle. Elena observó con calma la conversación que fluía en la pantalla. El vapor blanco que se elevaba de la olla empañó ligeramente su visión. Ella no reenvió los mensajes a ningún lado, ni dejó ningún comentario, ni siquiera movió un solo músculo de su rostro. Presionó el botón de bloqueo en silencio y dejó el celular a un lado. Esas personas, todas las tragedias que ocurrían en esa casa, para ella, ahora, no eran más que las noticias de un planeta sin nombre, que no podían provocar ni la más mínima brisa en su propio mundo. Apagó el fuego de la estufa y sirvió la leche caliente en una taza con el dibujo de un lindo conejo. Al salir de la cocina y dirigirse hacia la sala, su mirada se detuvo en la puerta del viejo refrigerador de segunda mano. Allí, sostenida por dos imanes redondos, estaba pegada una hoja de papel que había traído del kinder, con líneas desiguales y deformes, un dibujo a crayola con la pureza típica de un niño. En el centro de la hoja había dibujada una persona grande y una persona muy pequeña. Sus dedos, de diferentes grosores, se agarraban fuertemente. En la esquina de la hoja había unas letras escritas torpemente con crayola negra. Mamá, Sophie, no existía una tercera persona ahí. Elena sostuvo la taza de leche caliente con ambas manos. Se paró frente al refrigerador y se quedó mirando ese dibujo por un largo rato. Afuera de la ventana del balcón, la lluvia de invierno en la Ciudad de México caía libremente sobre el refugio perfecto que ahora pertenecía solo a ellas dos. Apagó la luz de la cocina y caminó hacia la habitación de donde se asomaba una luz brillante.